Bienvenidos a este podcast en el cual estamos conociendo otra cara de la oxigenoterapia, de los problemas respiratorios. Hemos entrevistado en este mismo foro a especialistas, grandes especialistas, médicos, cardiólogos, geriatras, internistas. Y ya conocemos cómo es la prescripción del oxígeno desde el médico tratante. Y hoy, en este podcast, hemos escuchado y vamos a escuchar el testimonio de los pacientes. Pero alguien que está entre el médico y el paciente son los especialistas con los cuales cuenta Inframédica. Y uno de esos especialistas nos acompaña el día de hoy. Así es que vamos a conocerlo, vamos a saber cuál es el impacto que él tiene en la vida de los pacientes, en el tratamiento. Y pues para eso, para mí, es un gusto presentarles el día de hoy a Martín. Me gustaría más que te presentaras. Martín, muchas gracias. Tu nombre, tu experiencia y tu formación profesional. Bueno, yo soy Martín Ruiz, yo soy especialista clínico de aquí mismo de Inframédica, yo soy fisioterapeuta con especialidad en rehabilitación cardiopulmonar. Ya tengo 8 años de experiencia en la misma rehabilitación y pues por eso mismo estoy trabajando aquí en Infra, apoyando a todos nuestros pacientitos. Hoy vamos a conocer la experiencia que tiene todos los días Martín con sus pacientes en los tratamientos, en las pruebas que él realiza para estos pacientes para apoyarlos en su diagnóstico. Y así es que vamos a continuar con esta entrevista. Martín, desde tu perspectiva y de tu día a día, ¿cuáles son, en tu enfoque, los retos que enfrentan todos los días los pacientes con los tratamientos de oxigenoterapia? Yo creo que como todo medicamento, yo creo que tú te has de dar cuenta con los mismos tratamientos que se les dan a los pacientes. Muchas veces los pacientes dicen, ¿yo para qué me voy a estar poniendo el oxígeno? ¿Yo para qué me voy a tomar este medicamento? ¿Para qué voy a hacer este tipo de rehabilitación? Sí, pues yo me siento bien, no tengo ningún problema. Pero recordemos que a veces las enfermedades respiratorias, pues a veces son muy progresivas. Entonces, como son tan progresivas, pues va pasando el tiempo y no te vas dando cuenta de los cambios. Por ejemplo, de las pacientes que tienen algún problema de hipertensión, ¿no? Tienen la presión alta. Posiblemente en el 2015 estaban normal, no tenían ningún tipo de alteración y ya va avanzando el tiempo y ya en el 2016-17 empiezan a darse cuenta que empieza a aumentar su presión, pero no tienen ningún tipo de molestia. 2025 siguen sin ningún tipo de molestia, pero ya vemos su presión arterial muy alta. Lo mismo pasa con la oxigenoterapia. El paciente empieza a desaturar tan progresivamente que no les llega a afectar. Entonces el paciente no tiene ningún tipo de signo, no tiene ningún tipo de síntoma y por lo mismo el paciente dice, pues yo para qué quiero ese tipo de tratamiento. Entonces más que nada todo ese tipo de apego realmente no es tan fácil a veces con los pacientes que lo lleguen a comprender, pero dándole de esas instrucciones, explicándoles tanto de la parte médica como la parte de rehabilitación, pues llegan a entender y llegan a ver que no hay complicaciones cuando se le da el tratamiento correspondiente. ¿Qué cambios positivos son los primeros que empieza a advertir el paciente en cuanto le ponemos oxígeno? Yo creo que la falta de fatiga y muchas veces los pacientes te dicen, es que me costaba mucho trabajo respirar, subir y bajar escaleras, caminar del sillón hacia la cocina. Y ya cuando tienen el oxígeno suplementario, el paciente dice, es que ya no me canso, ya no me fatigo, ya no tengo que estar respirando muchas veces o el corazón ya no se me agita mucho. Yo creo que lo has visto también mucho en consulta. Los pacientes pues te llegan a decir, es que puedo caminar, pero doy 3 pasos y empiezo a agitarme. Entonces, básicamente eso es lo que tratamos de ayudar con la oxigenoterapia suplementaria. ¿Cómo apoyas tú? ¿Cuáles son en todos los días? ¿Cómo apoyas tú a tus pacientes para que se adapten a la rutina de oxigenoterapia? Son distintas estrategias que se tienen que utilizar, ¿no? Desde el diagnóstico médico que les llegan a dar, el diagnóstico en fisioterapia también que se les brinda a los pacientes y también explicarles cuáles son los alcances de su tratamiento. Porque a veces piensan, ok, me pongo el tratamiento, pero no voy a mejorar. O a veces el paciente dice, ya tengo fibrosis, ya tengo EPOC, algún otro tipo de enfermedad respiratoria. Y dice, ya no voy a estar mejorando, pues ya para qué me pongo el oxígeno. Entonces se busca esa estrategia de concientizarlos, de decirles, ok, tal vez ya no vamos a mejorar, ya no vamos a recuperar esa respiración al 100%, pero pues al fin y al cabo, pues vamos a tratar de limitar que siga avanzando, vamos a tratar de que tenga algún otro tipo de complicaciones. La falta de oxígeno también en el paciente puede llegar a tener complicaciones cardíacas, neurológicas, de algún otro tipo de órganos. Entonces buscamos siempre concientizarlos, enseñarles qué es lo que se debe de hacer y buscar esas estrategias para apoyarlos. Hacerles amable el tratamiento. Exactamente, porque a veces el paciente dice, ok, tengo mi concentrador,
pero ya no puedo hacer ya no puedo hacer mi mole, ya no puedo hacer pues cierto tipo de comida, o ya no puedo ir a cargar a mi nieto. Entonces le decimos, ok, mire, está este concentrador, podemos utilizar otro tipo de cánulas, algún tipo de extensión, tenemos el cilindro también que podemos estar utilizando, un cilindro portátil, el concentrador portátil, y todo eso va a facilitar mucho al paciente, porque a veces ellos piensan, oxígeno, ya me voy a quedar en mi cama y ya no voy a poder hacer nada, como a veces lo ven en el hospital, de que hay muchos pacientes que tienen su oxígeno suplementario, pero está pues hacia la pared, está en esa zona, la toma mural, pero el paciente no llega a comprender esa parte. Ya hasta que se les explica, se les apoya que justamente es para la adaptación hacia su entorno, entonces se sienten muy satisfechos. Cuéntanos algún caso, una experiencia en tu formación, en tu trabajo día a día, que te haya marcado, que hayas dicho, wow, y que haya sido un cambio muy importante en el tema de la oxigenoterapia. Pues hay algunos casos que se me vienen a la mente, en específico 2. Uno es de un paciente, porque a veces pensamos oxígeno y son pacientes geriátricos, pacientes muy grandes de edad, ¿no? Pero no, también el oxígeno se utiliza para los bebés, incluso hasta los neonatos. Me acuerdo mucho de un caso de que tenía fetus infetus, que justamente cuando va creciendo el bebé en el vientre materno, son gemelos y a veces lo absorbe un gemelo, ¿no? Y a partir de eso, el gemelo que llega a nacer justamente empieza a tener dificultades respiratorias porque tiene cierta obstrucción. A obstrucción me refiero a que le cuesta trabajo respirar. Entonces el pacientito se le trabajó con rehabilitación cardiopulmonar dentro del mismo hospital, se le apoyó también con la toma mural del oxígeno, se le daban nebulizaciones. Entonces justamente todo ese tratamiento en conjunto justamente con la parte médica, con la parte pediátrica, el neumólogo, nos apoyó muchísimo para que el paciente ahorita ya tiene 3 años de vida. Ya empieza a hacer cierto tipo de actividad, ya empieza a hacer su travesura, ya empieza a desarrollarse de esa parte. Y el otro caso que te platico, si es un paciente oncológico, una pacientita de 70 y pico años, que tuvo un problema, un cáncer pulmonar, y le empezó a afectar mucho la parte de oxigenoterapia. Empezó a desaturar, no encontraban qué era lo que pasaba, y ya se le empezó a hacer los estudios, y se dieron cuenta, pues lamentablemente era el cáncer de pulmón, ¿no? Se dio el tratamiento oncológico en conjunto con el oxígeno para tratar de soportar esa parte respiratoria. Se hizo el tratamiento y gracias a Dios, pues ahorita ya está con nosotros siguiendo pues sus actividades normales, ya está cargando a su nieto, ya está haciendo todas sus actividades, ya se pone a jugar fútbol con sus nietos. Entonces yo creo que el oxígeno suplementario nos apoya mucho para que sea un coadyuvante a todo el tratamiento. Y de hecho lo tenemos que ver justamente como eso, como un tratamiento médico. Perfecto. ¿Qué aprendizaje podríamos decir que has obtenido trabajando cerca de estos pacientes? ¿Qué es lo que a ti te ha enseñado? ¿Qué te ha dejado a ti el hecho de todos los días trabajar con pacientes que tienen un diagnóstico, que se están enfrentando a una nueva realidad porque ellos no tenían esto, que no tenían dificultad para caminar, no les faltaba el aire? ¿Qué te enseña a ti? Yo creo que mucho de lo que me ha enseñado es tratar de mantener esa calidad humana, porque a veces me lo han dicho muchos pacientes, es que voy con el médico y el médico está con la computadora y nunca me voltea a ver. O me dice, sí, es por lo mismo, es por la misma enfermedad, pero realmente no le explican todos los alcances que llega a tener la enfermedad, todos los signos y síntomas. Entonces, desde la rehabilitación, ahorita como especialista clínico de infra, buscamos humanizarnos justamente con los mismos pacientes, tratar de solamente ver una enfermedad, sino ver al paciente en general, porque no solamente es un paciente con EPOC. O sea, es una mamá, es una abuelita, es una esposa. Entonces hay que ver todo lo que engloba justamente con esos pacientes. Yo creo que esa parte humanitaria es lo que me ha enseñado muchísimo Infra por muchos casos que hemos tenido. Perfecto. En tu experiencia, ¿cuáles son los beneficios más importantes de la oxigenoterapia en los pacientes? Una, mejorar la calidad de vida. ¿Por qué? Porque el paciente ya no va a estar requiriendo de estar tomando esa bocanada de aire que a cada rato. Porque justamente si a la pacientita empieza a caminar, pues empieza a dificultarle la respiración. Entonces ya con el oxígeno suplementario, con el concentrado portátil, un cilindro, pues le apoyamos para que no esté sufriendo esa parte. Y el otro alcance es prevenir algún tipo de enfermedad secundaria, que justamente lo que platicábamos hace ratito. Cuando tenemos una dificultad respiratoria, te termina afectando también la parte del corazón y el pulmón, por así decirlo nada más de forma pues muy vaga, ¿no?
Entonces, al prevenir todo ese tipo de enfermedades, de que tengamos una embolia pulmonar por precisamente la parte sanguínea, etcétera, entonces también ayudamos muchísimo al paciente para que ataquemos la enfermedad desde la base y no estemos tratando nada más los signos y síntomas. Entonces, creo que esos son los puntos muy importantes de la oxigenoterapia. Desde tu experiencia, los pacientes nos dicen, desde que utilizo oxígeno, mi movilidad ha aumentado, mi energía ha aumentado y mi independencia ha aumentado. ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo explicarlo? Justamente el pacientito, lo que platicábamos, ¿no? De la paciente que tuvo el CEA de pulmón, justamente esa paciente sigue utilizando oxigenoterapia, sigue utilizando su cilindro portátil y sigue utilizando su concentrador. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo sí tuvo algún daño pulmonar, sigue teniendo algún tipo de afectación y a partir de esas afectaciones le va a, pues, no va a poder meter el aire suficiente, no va a pasar el oxígeno suficiente del pulmón hacia la sangre. Entonces, con el oxígeno suplementario, como aumentamos la cantidad de ese oxígeno, pues es mucho más fácil tomarlo del aire. Por ejemplo, te lo pongo aquí en el ambiente. Nosotros aquí tenemos, de toda esta parte, tenemos 21 bolitas de oxígeno. Entonces, si tú llegas con un concentrador, llegas con un cilindro y le pones una FiO2, que se puede llamar así, al máximo, entonces es mucho más fácil, en vez de estar agarrando una de cada una de las bolitas, pues es más fácil nada más agarrar esta bocanada, la metes a nuestro cuerpo y fácilmente llega el oxígeno hacia nuestra sangre. Entonces, justamente lo que hacemos con la oxigenoterapia, tener más al alcance el oxígeno y no estar batallando tratando de alcanzarlo. Perfecto. ¿Cuáles serían, en tu opinión, los errores o las dificultades que suelen tener los pacientes al inicio de su tratamiento y cómo los corriges? Uno de los casos, de las problemáticas, anécdotas, justamente los pacientitos en el que se ponen las cánulas nasales, las puntas nasales, la manguerita que tenemos acá, se la llegan a poner mal. Hay algunos pacientitos en el que no se les instruye porque a veces, con los hospitales, a veces están muy saturados, les dicen, va a utilizar su cánula nasal y va a utilizar su oxígeno. Y simplemente la indicación que le dan. Entonces llegan a sus casas y no saben cómo utilizarlo. Hay algunos pacientitos que me ha tocado que utilizan el oxígeno y se lo colocan en la boca. Entonces el pacientito, oiga, es que se me seca mucho la garganta, y ya utilizó el agua que le están proporcionando o el agua que está en su concentrador o en su cilindro. Sí, lo estamos utilizando y se me seca mucho la garganta. Ok, no se preocupe, en la siguiente sesión, en la siguiente terapia lo revisamos. Y ahí es cuando vemos si está utilizando mal la cánula nasal. O incluso los pacientes tienen su concentrador y compran la cánula nasal o su extensión de 15 metros. Y ponen su concentrador en la parte de abajo, se suben y mantienen el mismo oxígeno o la misma cantidad de litros por minuto. Entonces, cuando ellos están arriba, pues no les llega con la suficiente potencia, ¿no? Es por la misma física, por los mismos fluidos. Entonces, el paciente estando arriba dice, es que no me llega el oxígeno. Entonces, lo que buscamos es decir, ok, paciente, sí puede tener la extensión de cánula, pero tenemos que subirle un poco más al litraje, tenemos que aumentar esa cantidad. Entonces es lo que vamos utilizando. Justamente como lo platicamos también, el oxímetro. El oxímetro también es una excelente estrategia para ver cuánto oxígeno vamos a estar utilizando. Porque a veces le dicen, va a utilizar 1 litro por minuto, 2 litros por minuto. Y cuando ponemos el concentrador con el oxímetro y vemos que 1 litro por minuto no es suficiente, estamos saturando por menos del 90%. Entonces empezamos a titular, que es este proceso de aumentar el oxígeno hasta el punto en el que el oxímetro ya nos está marcando 90-91%. Ahí ya estamos en una buena oxigenación. Entonces es lo que vamos a estar buscando. Y de hecho son uno de los errores que tienen los pacientitos. Entonces tendríamos que resumirlos en dos. Uno es que estén utilizando el equipo de modo adecuado. ¿Correcto? Adaptar la dosis de acuerdo a la posición donde está el paciente, a su actividad. Exactamente. Y la tercera, el monitoreo con el oxímetro. Sí, es un monitoreo constante porque a veces el paciente dice, es que mi saturación cuando estoy acostado está bien, pero me empiezo a caminar y ya me empieza a bajar. Ok, porque el cuerpo necesita más oxígeno para los músculos, para la respiración, incluso para nuestro cerebro cuando hacemos más actividades. Entonces ahí hay que también aumentarle un poquito la perillita, justamente el concentrador, para que tengamos más litros por minuto y no se fatiguen. Y esa es una de tus labores diarias, darle al paciente su dosis para estar sentado y tranquilo y establecer una dosis cuando el paciente incrementa su actividad. Exactamente, justamente vamos a buscar esa dosis específica para cada uno de los pacientes, porque a veces se cataloga de que tiene POC ligero
leve, entonces pues le ponemos 1 litro por minuto. Pero a veces el paciente tiene otras comorbilidades, otras enfermedades más allá, algún problema cardíaco, un problema de diabetes, etcétera, etcétera, y tenemos que aumentarle un poco más al litraje, y eso es lo que hacemos a través del oxímetro, del pulsioxímetro y el litraje que vamos titulando. ¿Qué consejos le darías a los pacientes para mantener esos logros que ya tuvieron de cuando empezaron, Okay. ya está contigo, que tuvieron sus sesiones de rehabilitación, tienen oxígeno, ya mantuvieron un logro, una mejora? ¿Qué consejos le das para mantener esos logros? Bueno, eso es un trabajo continuo desde que empezamos del diagnóstico hasta el final, que ya va siendo el alta. Siempre se busca hacer como una alta progresiva, es decir, enseñarle al paciente que, por ejemplo, nosotros tenemos 3 veces a la semana rehabilitación, son 3 horas nada más de la semana. De ahí en fuera, todas las demás horas pues le corresponden al paciente. Entonces, estarle explicando que al fin y al cabo yo puedo llegar y le puedo explicar qué es lo que puedo hacer, qué es lo que podemos trabajar y podemos avanzar durante la sesión. Pero si el paciente no me coopera con las otras 23 horas del día, entonces ahí va a estar un poco complicado. Entonces es incentivarlos, irles explicando qué es lo que tenemos que ir apoyando. Y justamente lo que dices, al final del tratamiento se les explica y se les puede dejar unos ejercicios de tarea, se les puede explicar completamente todavía la parte del oxígeno, incluso se les hacen unos exámenes para ver realmente que lo hayan aprendido, porque conforme toda la sesión, durante todo el tratamiento, estuvimos enseñándole al paciente, y a partir de esa enseñanza pues es que el paciente tiene toda esa apertura y tiene todo ese conocimiento de que ya no va a estar cambiando el litraje, ya no va a estar modificando, va a estar siguiendo haciendo sus ejercicios. Y justamente es eso, que tengan todo ese apego. ¿Para qué? Para que llegue un punto en el que nosotros los apoyamos durante 2-3 meses, digamos, y después de esos 2-3 meses que ya no nos necesite, que se no conviertan en un hábito, exactamente, en una costumbre, y en eso encuentren mejor. Justamente, porque si nosotros también hacemos que dependan de nosotros, pues realmente no es algo bueno. Tienen que ellos enseñarse a trabajar, a hacer sus ejercicios, a tomar el oxígeno como lo que es un medicamento. Perfecto. Bueno, pues nos damos cuenta con los mensajes y la experiencia que nos comparte Martín, que con acompañamiento profesional, con seguimiento y hábitos, podemos en su momento ver que los pacientes van mejorando en su calidad de vida. Todos los días tenemos pacientes que se van incorporando a los servicios de Inframédica. Tenemos este equipo de profesionales a nivel nacional que nos dan este acompañamiento, esta formación de hábitos, esta instrucción y todo este seguimiento para que todos los pacientes que están allá afuera no se sientan solos. Infra está para apoyarlos y, como siempre, muchísimas gracias, Martín. No, de que al contrario. Compartir nuestra experiencia y, como siempre, terminamos nuestro podcast y nuestra entrevista con esta frase. Recordemos que el único responsable de nuestra salud es tu médico. Gracias.